mendigos ciegos de hace más de 2000 años que se encontraban al lado del camino donde iba a pasar Jesús. Y hay 3 evangelios que nos habla de esto. Nos habla Mateo, nos habla Lucas y nos habla Marcos. Mateo capítulo 20, del 29 al 34, nos habla y nos dice que eran 2 mendigos que se encontraban en el camino cuando pasó Jesús. Ellos comienzan a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero cuando vamos a Marcos y después vamos a Lucas, ellos se enfocan en uno solo que se llamaba Bartimeo. Y algo que no es que estén en contra, sino que cuando ellos se enfocan en esta persona, Bartimeo, seguramente era porque la condición que este hombre tenía les llamaba más la atención que la otra persona con la que estaba. Y una de las cosas es que ellos se encontraban en el camino, y de lo que nos habla la Biblia es que su papá se llamaba Timeo, y Timeo significa estimado. Y no nos habla más. No sabemos si esta persona estaba ciego de nacimiento, no sabemos si esta persona se había quedado ciego, pero sí podemos suponer que al estar en el camino, seguramente había sido abandonado. No te habla de su familia, solamente te habla de quién era su padre, ¿no? Y podemos, por la definición, que era alguien que era estimado, pero no nos habla más. Pero sí nos habla que ellos estaban en una condición en la que, al encontrarse al lado de la calle, suponemos que había sido abandonado, y también dice que era mendigo, es decir, necesitaba de otros para poder vivir. Y al ser ciego, que es la segunda condición que nos habla, no sabían cómo moverse. Pero seguramente ellos habían escuchado de la fama de Jesús. Seguramente alguien se había acercado a platicarles que había un hombre que estaba haciendo milagros. Pero también estoy seguro que le habían dicho que pronto iba a estar por aquella tierra. Y en el momento en que ellos están en ese lugar y comienzan a escuchar a la gente gritar y comienzan a escuchar el tumulto de las personas, entonces ellos comienzan seguramente a preguntar: ¿qué está pasando? Y alguien que estaba ahí, que podía ver, seguramente le dijo: es Jesús. En ese momento, cuando él supo quién era el que estaba ahí, automáticamente comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y si él estaba posado en el piso, te puedo apostar a que se levantó y empezó a clamar. Dice que entre más la gente le decía: hey, guarda silencio, más que alzaba su voz. ¿Por qué lo hacía este hombre? Lo hacía porque seguramente ya había recibido mucho menosprecio de las personas, seguramente ya estaba muy cansado de la situación en la que él les estaba viviendo. Ya estaba cansado de estar ahí. ¿Cuántos años llevaba ahí? No lo sabemos, pero ya estaba cansado de esa condición. Y de repente fue tal el impacto que ellos comenzaron a hacer, que llamaron la atención de Jesús. Y Jesús, cuando voltea, los llama. Imagínate tú la alegría de este hombre cuando Jesús le dice: ven. Se pone frente a él y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Yo me preguntaba algo. Veías a una persona ciega, cuando conocemos a alguien que no puede ver, lo notas, ¿cierto? Entonces tú podías voltear a ver a Jesús y decirle: oye, pues estás ciego, ¿no? Sin embargo, Jesús, la pregunta ¿qué quieres que haga por ti? No solamente estaba viendo la condición física de este hombre, sino estaba viendo la condición interna, la condición espiritual. Cuando esta persona contesta: quiero ver, la respuesta no solamente era física, sino era interna. Y en el momento que recupera la vista, no solamente hubo una restauración en todo su sistema óptico, sino también en su vida. Tan fue así que la palabra nos enseña que después que hizo este hombre, siguió a Jesús. Él quería ver y vio la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Muchas veces, en el momento que comenzamos a caminar en nuestra vida y perdemos el camino, estas dos condiciones llegan a nuestra vida. Comenzamos a ser mendigos, comenzamos a sobrevivir y perdemos la visión. Son las cosas que cuando perdemos el foco, es decir,
dejamos de ver a Dios, dejamos de ver a Jesús, estas condiciones pueden llegar a nuestra vida. Quiero que vayamos a un punto importante. Esta conferencia se llama Vino Nuevo en Odre Nuevo. Y una de las cosas y el secreto para poder ser renovados, lo podemos ver en este hombre. Uno era la fe que él tenía, porque él sabía que Jesús tenía el poder y sigue teniendo el poder de poder restaurarlo. Segundo, la pasión con la que lo hizo. Y tercero, él sabía quién era Jesús. Y hoy te quiero preguntar, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Es alguien que has escuchado hablar de él? ¿Es alguien que alguien te ha presentado? ¿O es alguien que se convirtió en una religión para ti, que te hace estar aquí todos los domingos? ¿O realmente es tu Salvador? ¿O realmente es tu Padre? ¿Quién es Jesús para ti? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 17. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, se reventará el cuero. Se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo, y así ambos se conservan. Repite conmigo: necesitamos ser renovados. Nuevamente, necesitamos ser renovados. Hoy estamos entrando en un tiempo en el que Dios nos quiere renovar, nos quiere restaurar y nos quiere llenar de Él. Pero para podernos llenar de Él, primero tenemos que ser, ¿qué? Renovados. Muchas veces a mí me ha pasado que cuando alguien te da una palabra, o cuando tú estás pidiendo con algo a Dios y quieres que llegue a tu vida, y de repente pasa un tiempo y esas cosas que tú anhelas, o esa profecía que alguien llegó y te dijo no se cumple, y de repente comienzas a sentirte inquieto. O a veces estás viviendo una situación y llega Dios, te dice: te voy a sacar de ahí. Pero de repente vemos que pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días y las cosas no pasan. Y muchas veces nos podemos preguntar: ¿por qué no está llegando esto que Dios me habló? ¿Por qué no está llegando esta bendición nueva que Dios me dio? ¿Por qué no está pasando? Y entonces comenzamos a tenerlo en el corazón. ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado. Y yo le preguntaba a Dios: ¿por qué pasa esto? Y una de las cosas que Dios me decía era de que para que las cosas nuevas lleguen, para que una unción nueva llegue a tu vida, necesitamos ser renovados. Y Dios me llevaba a este pasaje de la Biblia que acabamos de leer. No puedes poner el vino nuevo en un odre viejo, porque se revienta, la presión lo revienta. Es decir, el vino es el significado del Espíritu Santo. Si tú quieres recibir algo nuevo de parte de Dios, lo primero que tienes que permitir es que Dios te renueve. Porque si no, su misma presencia puede reventar tu vida. Y algo de lo que estuve pensando en estas semanas, yo le decía al Señor y comenzaba a recordar todas aquellas cosas que Dios me ha dado la oportunidad de vivir, los lugares que nos ha permitido visitar. Y de repente, cuando comenzamos a revisar esto, cuando comienzo yo a pensar en esto y meditar en este caminar durante algunos años, me doy cuenta de algo, que de verdad tengo mucha necesidad de Dios, que soy imperfecto en muchas cosas. Y de repente comienzas a ver eso, tantas imperfecciones que podemos llegar a tener. Y lo primero que le dije a Dios es: te necesito más. Necesito más de ti. Y automáticamente hubo 2 cosas que llegaron a mi corazón. La primera es: tienes mi gracia. Y la segunda es: tienes mi amor. Entonces volteé y le dije: Señor, gracias, porque a pesar de quién soy, tú me amas y moriste por mí. Y hoy te quiero decir eso. Hoy estamos aquí sentados, no porque seamos perfectos, sino porque necesitamos de Él. Voltea con el que está al lado y dile: qué bueno que estás aquí. Entonces, una de las cosas que yo le decía a Dios,
¿cómo puedo yo dejar que tú sigas haciendo tu obra en mí? Y él me decía, tienes que dejar que yo te renueve. Pero esa renovación que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida es todos los días. Porque la palabra de Dios nos enseña que sus bendiciones y sus misericordias son nuevas todos los días. Cada mañana, en el momento que despertamos, es una bendición nueva que Dios te está preparada para ti. Pero entonces lo que tú tienes que hacer, ¿qué es? Señor, renuévame. Señor, cámbiame. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3, 22 al 24. Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Me digo a mí mismo, el Señor es mi herencia, en Él esperaré. Repite conmigo, necesitamos ser renovados. Ahora dilo, a través de su presencia. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber que necesito ser renovado? Hay tres cosas que vamos a hablar el día de hoy. La primera es, yo necesito ser renovado cuando me doy cuenta que estoy viviendo en el vino viejo. ¿Qué es eso? Muchas veces tú puedes llegar y decir, es que la unción de antes era mejor. Y es que la presencia de Dios yo la sentía mejor antes. Y es que muchas veces cuando yo servía a Dios. Y entonces toda nuestra manera de hablar es, antes, en el pasado, yo hacía, yo solía, ¿no? Casi sacamos, les decía en la mañana, el cassette de Marcos Witt, ¿no? Y lo ponemos en el disco y empezamos alabanzas que en su momento y hoy siguen siendo de bendición, pero de repente nosotros seguimos estando allá. Y entonces la palabra de Dios nos enseña, en Isaías 43, 18 al 19 dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, ríos en lugares desolados. Una de las cosas que pasa cuando nosotros vivimos del pasado o de este vino viejo es que automáticamente nos vamos a vivir al desierto. Automáticamente. Cuando tú comienzas a creer en eso, oye, es que el pasado era mejor. Es algo que te atrapa, que te engaña y que te lleva al desierto. Y hoy nos vamos a dar cuenta de algo. Hoy, ¿qué está pasando en el medio secular? Hoy los grupos que ya tienen como 70 años de edad están regresando y están haciendo reencuentros. Entonces se llenan los conciertos y la moda comienza a ser lo de anterior. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que te lleva a pensar que antes era ¿qué? Mejor. Hoy te quiero decir, eso es un espíritu maligno. Porque te quiere llevar al desierto y al llevarte allá te comienza a atar. Porque comenzamos a vivir del pasado. Y hoy te quiero decir algo. Dios tiene algo nuevo para nosotros hoy, mañana y el resto de nuestras vidas. Y está poniéndotelo en la mesa. Pero nosotros tenemos que tomarlo. Les platicaba en la mañana que yo tengo 44 años de edad y tengo la bendición de haber nacido en cuna cristiana y estar sirviendo al Señor. Y una de las cosas que yo te quiero decir es, todos los días, Dios siempre me ha sorprendido. Todos los días Dios tiene algo que te sorprende. Algo que te sorprende. Y hay una bendición todos los días esperándote. Dice la palabra de Dios que las bendiciones nos alcanzarán. Pero es necesario que seamos renovados. Repite nuevamente, necesito ser renovado. Segundo punto, ¿cuándo nos damos cuenta que necesitamos ser renovados? Cuando dejamos nuestro primer amor. ¿Recuerdas ese primer amor cuando conociste a Jesús? ¿Qué hacíamos? Te apasionabas por servir, llegaba a la iglesia y era el primero que llegabas. Llegabas en la noche y querías orar y le decías, Señor, quiero soñar contigo y quiero que tú me hables, y te devorabas la Biblia y de repente decías, alguien va a predicar y eras el primero que vas a estar, y de repente llegaba la persona para poder orar y ¿qué hacíamos? Nos veníamos hasta adelante para que pusiera las manos sobre nosotros y hacíamos tantas cosas. Llegabas a la escuela, llegabas al trabajo y buscabas cualquier momento para hablar de Él, ¿cierto? ¿Y hoy qué ha pasado con eso?
¿Qué ha pasado con ese primer amor? Lo hemos leído muchas veces en Apocalipsis, que dice: sin embargo, tengo contra ti, en tu contra, que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Hoy, ¿cómo estamos en eso? Hoy sigue siendo Él el motivo de tu vivir. Porque si Él murió por nosotros, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Vivir para Él. Porque Él pagó y nuestra vida le pertenece. Pero hoy te quiero preguntar, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo está tu pasión por Él? ¿Cómo está esa pasión por Él? Recuerdo, hace algunos años, les platicaba que viajé a Monterrey por un tema de trabajo. Cuando llego, estaba yo esperando a que pasara un Uber por mí. Me canceló y estuve esperando casi una hora porque cancelaban. Y al final uno me aceptó. Entonces yo ya iba como diciendo: voy tarde, ya sabes, me levanté temprano para poder estar en la reunión. Pero aquí entiendes que todas las cosas tienen un propósito. Nuestro Dios es un Dios de propósito, ¿cierto? Entonces todo lo que pasa tiene un propósito. Todo lo que encuentras en la Biblia tiene un propósito. Todas las cosas en donde estamos, qué lugares visitas, con qué personas estás, tiene un propósito. Cuando comenzamos a entender eso, te vas a dar cuenta que nosotros hacer un propósito en donde estemos siempre vas a estar ahí, y la razón va a ser Jesucristo. Y entonces en el momento que pasa conmigo este Uber, de repente yo estaba ahí, ya estaba molesto, estaba yo revisando el celular, estaba diciendo: ¿cómo voy a llegar? En ese momento escucho la presencia de Dios que me dice: escucha. Me quedé callado y me di cuenta que venían en el coche alabanzas. Comencé a escuchar alabanzas en el coche. Automáticamente volteo con el que había pasado por mí, y le pregunto: ¿eres cristiano? Y me dice: sí, pero tengo mucho tiempo de no ir a la iglesia. En ese momento empezó a preguntar: ¿por qué no has ido? Y él me decía: es que me cansé. Decía: ¿por qué? Servía todo el tiempo, llegaba en la mañana, estaba con niños, trabajaba todo el tiempo en la iglesia. Los domingos era el primero que llegaba, me iba, y en la semana estaba. Y entonces yo estaba ahí, pero llegó un momento en el que me cansé. Y entonces le pregunté: ¿por qué crees tú que te cansaste? Y él decía: porque tenía toda la agenda llena y tenía muchas cosas que hacer. Y entonces mi pregunta fue: ¿tenías tu agenda llena? Sí. ¿Y dónde estaba Jesús? Me volteó a ver y me dijo con cara de: ¿qué? ¿Dónde estaba Jesús? Porque al que servimos es Jesús. Cuando nosotros lo hacemos a Él y no perdemos el foco, te vas a cansar. No, porque dice su palabra que Él renueva nuestras fuerzas. ¿Por qué no pecamos nosotros? Porque le amamos, y es por amor. Por Él. ¿Me entiende? ¿Me explico? Entonces, cuando se me queda viendo, no sabía qué decirme. Y en ese momento Dios me pone: dile esta palabra. Volteo y le digo: Dios me está diciendo una palabra para ti. Y le dije: la palabra que Dios me está dando para ti es que te extraña y que te está esperando. Volteé a verme, vi que sus ojos empezaron a llenar de lágrimas, y le dije: pero esta vez ponlo a Él en el centro. A Él no le interesa qué tanto le sirves. Él no necesita eso. Lo que Él necesita es tu corazón. En ese momento nos orillamos, oramos, me dejó, me bajé, pedí perdón a Dios porque llegué enojado. Le dije: Señor, perdóname, ¿no? Pero al final te das cuenta cómo es un Dios de propósito. Y ahí yo aprendí algo. ¿Qué tantas cosas tengo que hacer? Pero si en algún momento yo pierdo el foco, que el que les sirvo es a Él, me voy a cansar. Y es muchas veces lo que hemos platicado mi esposa y yo. Cada vez que hacemos un evento y de repente le digo: el evento es para Él. Él pondrá los medios, Él pondrá a las personas, Él pondrá ¿quién? Es Él. Pero hoy te quiero preguntar esto: ¿cómo está tu pasión con Dios? ¿Cómo está tu pasión con Dios? Porque la salvación no es por obras, ¿cierto? Él nos dio su gracia y por eso somos salvos. Amén.
Dale un aplauso al Señor. Tercer punto. ¿Cómo sé que necesito ser renovado? Cuando nosotros hemos empezado a convivir con el pecado. Cuando comienza a ser para nosotros normal y hemos permitido en nuestra vida que estas cosas pasen. Hoy estamos viviendo una sociedad en que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, pero hoy te quiero decir qué es lo que hemos dejado entrar en nuestra vida. Unos ejemplos: muchas veces estamos en el trabajo, estamos con los amigos, estamos en la escuela y de repente escuchamos por ahí a alguien que comienza a hablar mal de alguien, se acerca contigo y te pregunta, ¿tú qué opinas? Y a veces, en lugar de pararlo, damos nuestra brillante opinión. No, sí creo que esta persona es así, ajá. Ahí estamos comenzando a abrir algo en nuestra vida, ¿cierto? Y comenzamos a convivir en eso, ¿no? O de repente pasamos un mal día, que a todos nos pasa, y en lugar de decirle, Señor, aquí está el día, dejamos que todo lo malo comience a llegar, llegamos enojados, nos peleamos y demás. Ahí comenzamos también a abrir nuestro corazón. Entonces, ¿qué tanto estamos conviviendo con el pecado? Sin hablar cuando nos pueden invitar a fiestas, o nos pueden invitar a reuniones, o hay lugares donde tú y yo sabemos que no deberíamos de estar. Una de las cosas que hablamos mucho con prejuveniles es: el Espíritu Santo está en ti, pero Él no entra a los lugares donde no debes entrar. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo que está en ti, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, de repente llegas y te invitan a un bar de mala muerte y decides meterte? ¿Tú crees que ahí va a entrar el Espíritu Santo contigo? No. No va a entrar. Entonces, ¿por qué nosotros comenzamos a convivir con esto? Hoy Dios nos está llamando a santidad. Hoy, en otras palabras, Dios quiere que seamos celosos de su presencia. Cuando eres celoso de su presencia, no permites que haya cosas que te puedan robar esa presencia. Porque hay dos cosas bien diferentes, hermanos. Una cosa es una visitación del Espíritu Santo y otra cosa es cuando el Espíritu Santo mora en ti. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Una visitación del Espíritu Santo. Una visitación del Espíritu Santo llega, está contigo y después se va. Pero cuando tú le dices a Dios, quédate aquí, quédate aquí, en ese momento te vuelves templo y morada del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo y la presencia de Dios no habita en un lugar donde hay oscuridad. Es por eso que hoy Dios nos habla y nos dice: es tiempo de que seamos renovados. Es tiempo. Hoy estamos viviendo un tiempo en el que no podemos jugar a soy cristiano, ahora no, ahora la mitad mía sí y la mitad mía no. Hoy estamos viviendo un tiempo en el que Dios está buscando un compromiso. Por eso Dios te preguntaba, por eso empezaba esta enseñanza o esta prédica con estas preguntas: ¿cuál es tu condición actual? ¿Cuál es? Tú la conoces. El Espíritu Santo y tú saben cuál es tu condición actual. Si hubiera un espejo espiritual y pudieras ver tus vestiduras, ¿cómo las veríamos? ¿Estarían limpias, blancas o no? Eso tú lo sabes. Y la tercera pregunta era: ¿cómo está tu relación con Él? ¿Qué es más importante para ti? ¿Tener una buena amiga? ¿Tener un buen amigo? ¿Qué piensan de ti en la oficina? ¿Qué piensan de ti en la escuela? ¿O tu relación con Él? Porque si estamos comenzando a poner todas estas relaciones antes que Él, hay algo en nuestras vidas que necesita ser renovado. Entonces yo te decía, ¿por qué pensamos que todas las bendiciones que Dios nos ha prometido no llegan? ¿Será porque no hemos sido renovados y eso nos está llevando a vivir en el desierto? Porque hay principios en la Biblia que nos hablan de eso.
¿Cómo sabemos que estamos viviendo en el desierto cuando hay un vacío aquí? Cuando llegas a la presencia de Dios y todo el mundo dice, wow, la presencia de Dios descendió, y tú sales como si nada. Cuando estás en la casa de Dios, es más importante para ti estar viendo el celular que estar atendiendo lo que Dios quiere hablar contigo. Creo que es bien importante saber qué es lo que Dios está esperando de ti y quién es Jesús para nosotros. ¿Quién es? Pero te puedes preguntar, ¿cómo me tengo que renovar? Cuando comenzamos a ver esto, de que convivimos con el pecado, ve lo que habla 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice, no forman yunta, es decir, pareja, equipo. Dice, con los incrédulos, ¿qué tiene en comunión la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto el Señor añade, salgan del medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Te das cuenta cómo el celo de Dios está por ti y por mí? Cómo Él está atento, cómo Él desea renovarnos, cómo Él desea que nosotros nos acerquemos y decirle, Señor, mira, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, necesito ser renovado por ti, necesito ser renovado por ti. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Dice Isaías 40, capítulo 40, versículo 31, dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Yo quiero eso en mi vida. No sé tú, pero yo quiero eso en mi vida. Hoy te puedo decir algo. Hay un montón de bendiciones que están esperándonos. Hay un montón de lugares que Dios nos quiere llevar. La gloria de esta casa será mayor que la primera. Y Dios nos está preparando para eso. Pero para llegar allá necesitamos renovarnos todos los días con su presencia. Todos los días con su presencia. Pero esperar en Dios, ¿qué es? Esperar en Dios es dejar que Dios mueva las cosas a tu favor. Va a haber momentos en nuestra vida que no lo vamos a entender. Va a haber momentos en nuestra vida que no nos va a hacer sentido. Esperar en Él no es sencillo. Pero cuando le crees, descansas en Él. Hay situaciones que vas a decir, no sé cómo voy a salir de aquí. No sé cómo voy a salir de aquí. Y en el último momento, Él llega. En el último instante, Él llega. En ese momento en el que más lo necesitas, te vas a dar cuenta que alguien te está dando una palmada atrás y te dice, yo he estado aquí. No me habías visto, pero aquí estaba. Y en ese momento llega Él. Pero hoy está aquí diciéndote, es tiempo de dejarte renovar. Quiero restaurarte. Como estos mendigos ciegos, llegó un momento en que decían, ya no quiero estar así. Aquí hay muchas personas que puedo ver que están en ese momento, que están diciendo, ya no quiero estar aquí. Ya estoy cansado, Señor, de esta preocupación, de esta angustia, de esta enfermedad, de esta situación. Ya estoy cansado. Ya estoy cansada. No sé por qué no he logrado salir de aquí. Y hoy la respuesta de Él es, necesitas ser renovado. Necesitas ser restaurado. ¿Y sabes? Porque como dice Isaías, hay caminos que Él está empezando a abrir. Hay ríos que están comenzando a fluir en lugares secos. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Decirle, Señor, aquí estoy. Papá, aquí estoy. Me enfrié, Señor.
Perdí el primer amor. ¿Sabes? Dejé convivir cosas con el pecado que no están bien. Soy imperfecto. Y entonces Él va a llegar y te va a decir: te amo y bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos un minuto. Si tú has permitido que estos 3 puntos te han hablado en tu vida, si tú has dejado y permitido cosas que no debiste, si tú has sentido que te has enfriado y que has abandonado ese primer amor, o si tú has pensado que él antes era mejor, es tiempo de que te dejes renovar. Y hoy te quiero decir algo. Esta prédica la escribí en la presencia de Dios porque fue lo que a mí me pasó. Y Dios me hablaba mientras estaba escribiendo esto. Y hoy Dios te lo quiere decir. Que no hay nadie que te ame como Él. Nadie. Y que hoy estamos aquí todos porque somos imperfectos. Porque si fuéramos perfectos ya estaríamos en su presencia. Pero hoy somos imperfectos y lo necesitamos. Pero así como Jesús hace más de 2000 años restauró a este hombre, hoy ese mismo Jesús está aquí y quiere restaurarte. Así que el altar está abierto para todos aquellos que quieran venir a Él y decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Puedes pasar para que oremos por ti. Esta es tu oportunidad, mi hermano, para salir de ese lugar donde ya no quieres estar. Tú que estás pasando, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No hay mejor lugar si tú estás aquí. Ante ti yo me rindo porque diste todo por mí. Sé que todavía hay personas allá atrás que se están preguntando. Esta es tu oportunidad. Ven, que ya vamos a empezar a orar. Hay personas que han tenido presiones, que están allá sentados. Dios, te ofrezco mi ser. Esta es tu oportunidad. Siempre te alabaré. Hay papás y mamás que están preocupados por sus hijos. Ven. Espíritu Santo. Y hay personas que están allá atrás que se están preguntando: ¿esto es verdad? Y la respuesta es sí, es verdad. Él vive. Haz tu voluntad, Espíritu Santo. Hermanos líderes, ¿me ayudan a orar? Por favor. Cierra tus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy venimos delante de ti
venimos delante de ti, Señor, para decirte, te necesitamos, Jesús. Necesitamos, Padre, que tú nos renueves. Necesitamos, Señor, que tú nos restaures. Mira, hemos permitido, Señor, que nos enfriemos. Hemos permitido que cosas que no eran las adecuadas entraran en nuestra vida. Señor, hemos vivido pensando que el anterior, Señor, era mejor que hoy. Pero reconocemos que fallamos. Pero reconocemos, Señor, que te necesitamos. Tú conoces, Señor, nuestra condición. Conoces cómo están nuestras vestiduras, Padre. Pero también sabemos, Señor, que en medio de nuestra imperfección, tú nos amas. Y tú nos quieres, Señor, restaurar. Hoy ponemos delante de ti nuestra vida. Hoy ponemos delante de ti, Señor, nuestro corazón. Te decimos, Señor, aquí está mi corazón. Papá, es tuyo, Señor. Mi corazón es tuyo, Señor. Mi vida es tuya, oh Dios. Aquí vengo, Señor, en medio de la imperfección, acercándome, Señor, con confianza porque eres mi papá. Hoy, Señor, reconozco, Padre, reconocemos que fallamos, pero hoy venimos delante de ti a decirte, papá, te necesito, Señor. Te necesito en cada área de mi vida. Te necesito, Padre, con mis hijos, con mi esposa, en el trabajo. Te necesito en cada instante. Te anhelo, Señor, en cada instante. Te anhelamos, papá. Hoy manifiéstate en nuestras vidas, Señor. Hoy renuévanos. Hoy restáuranos. Para que tu presencia, Señor, sea puesta nuevamente en nuestras vidas. Para que tu unción fresca sea puesta en nuestras vidas, Señor. Hoy te pido por la dureza, Señor, de nuestro corazón. Y hoy te pido, Señor, que lo cambies. Que lo cambies, Señor. Muévete, papá. Muévete, Señor.